No ha habido serie en la historia que me haya dejado tan sorprendido como lo hizo School Spirits. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Peter y comenta aquí abajo cuál es el personaje de una serie o película que es el mejor haciendo deportes. Recuerda que todos los comentarios destacados aparecen al final del video. Gente de YouTube, esta semana llegó el final de temporada de School Spirits y ¿qué pasó? Yo hice un video hablando del primer episodio y dije que iba a hablar de todos, pero la verdad se me fue y en este video vamos a hacer un resumen de lo que pasó en toda la temporada porque estuvo bastante bueno. O sea, me arrepiento de no haber hecho capítulo por episodio porque tengo tanto que decir de todo lo que pasó. Este video obviamente va a contener muchos spoilers de la temporada, así que si no quieres saber cómo termina, te recomiendo primero ir a ver la serie y luego regresar al video y comentarlo juntos. En esta serie conoceremos a Maddie, una adolescente que está atrapada en el más allá y ahora tiene que resolver su misteriosa desaparición. Sin embargo, a la par de resolver este crimen, se da cuenta que diferentes secretos y verdades van saliendo a la luz. A grandes rasgos no se trata la serie, pero aquí arriba está apareciendo mi reseña del capítulo 1, donde ahí puedes saber como más extenso hacia dónde va y cuáles eran mis teorías en ese momento que tal vez estaban erróneas. No sé ni siquiera cómo comenzar ahora sí a hacer el resumen de la temporada. En esta serie tenemos dos mundos. Un mundo como lo conocemos, la gente normal que va a la escuela, va a sus casas, etcétera, 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 que llamaremos el mundo de los vivos. Y por el otro lado tenemos el mundo de los espíritus, que es donde todos esos seres que murieron en la escuela ahora están vagando ahí por todo el lugar. La serie comienza cuando Maddie llega al mundo de los espíritus y nos explican las reglas de cómo funciona este mundo. Algo que se supone que no podía hacer ningún espíritu era hablar con los vivos. Sin embargo, en el primer capítulo se revela que Maddie puede hablar con su mejor amigo Simon, a quien yo consideré el primer sospechoso de toda la serie. Para hacer el cuento corto, nos dijeron que estábamos equivocados, que solo funcionaba para hacer el vínculo entre Maddie y el mundo de los vivos. Esta serie nos hizo dudar de todos los personajes. En el primer episodio yo juraba que era Simon por la conexión que tenía al ser el único que veía a Maddie. Después nos hicieron creer que era Xavier, pues resulta que él tenía el celular de Maddie y tenía motivos para poder ser el culpable, pues resulta que engañaba a Maddie con la porrista Claire. Después nos llenaron la cabeza con la historia de Rhonda, donde nos dijeron que ella es un espíritu porque estuvo muy cercana al consejero de su escuela en su momento y el consejero la mató, por lo que nos hicieron dudar de Mr. Anderson, quien fue el maestro favorito y quien apoyaba a Maddie en todo lo que hacía. Cuando Mr. Anderson era el sospechoso, Simon me caía demasiado mal. Entiendo que él quería justicia para su mejor amiga, pero no sentí que lo hiciera de la forma correcta. El personaje llegó a un punto de desesperación en donde también me desesperaba a mí. Sin embargo, si Simon hubiera tomado todas esas decisiones, la verdad es que Mr. Anderson hubiera sido un sospechoso. O al menos no tan al principio, porque después nos dicen que él estaba vinculado con Claire de alguna forma. Vemos a Claire, que era la porrista con la que Xavier engañaba a Maddie, que realmente se ponía bastante nerviosa cuando hablábamos del tema de Maddie y la desaparición, como que se veía culpable. O sea, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Pero después nos cuentan que Claire solamente estaba chantajeando a Mr. Anderson porque resulta que Mr. Anderson era dealer en la escuela y nunca fue mala persona con Maddie. Porque en ese momento, cuando nos dicen que estos personajes son inocentes, nos vamos al siguiente sospechoso, que es Nicole, la mejor amiga de Maddie. Nicole es uno de los personajes en el que yo ya estaba casi seguro por el capítulo 2-3 que había sido ella, por cómo reaccionaba ante la situación. Y luego cuando empezó a ponerse súper nerviosa, que realmente se desesperaba el hablar de que Maddie podía estar vivo, que podía volver a aparecer, era casi obvio que ella era la culpable. Después nos dan razones por las que Nicole pudo haber sido quien haya matado a Maddie y casi creo que ya habíamos resuelto el crimen. Sin embargo, nos dicen que siempre ella no fue y que había otro sospechoso en el último episodio, que era la mamá de Maddie. La mamá de Maddie nos cuentan que ella tiene una adicción al alcohol desde el primer episodio, que ha tenido muchos problemas porque en su familia solamente eran Maddie y ella. Nos dan muchas razones por las cuales la mamá puede llegar a ser la culpable. Sin embargo, creo que era el capítulo 4 o 5 donde realmente ves cómo la mamá está peleando por encontrar a su hija, que no quieres creer que ella haya sido la culpable, que evidentemente lo que llegas a pensar es, bueno, tal vez sí fue la mamá, pero no fue de manera intencional, fue por todo este exceso que tiene dentro de ella, por la forma en la que no puede estar bien, no puede estar sobria y pudo haber sido un accidente que terminó de una forma fatal. El último episodio es un episodio increíble porque nos vienen construyendo la historia de Maddie con su mamá, la historia de cómo Maddie ve a su mamá ahora que es un espíritu y es como, no quieres que sea ella. Y afortunadamente nos cuentan que ella tampoco era la culpable. Realmente el mundo de los vivos solamente funcionaba para señalar sospechosos y nada más, no tenía como una historia más allá de eso. Ningún personaje en el mundo de los vivos tenía una historia tan relevante como para mencionar que no se tratara sobre Maddie. Sin embargo, en el mundo de los espíritus, cada personaje tenía su propia historia. Wally, interpretado por Milo Mannheim, era un jugador de fútbol americano que falleció
falleció en uno de los juegos y luego nos cuentan toda su historia, cómo la presión de sus papás era quien básicamente hizo que lo llevaran a la tumba. El capítulo que ya mencioné, que es muy emotivo, de la relación que nos muestran con Mandy y su mamá, también es muy emotivo cuando nos muestran la historia de Wally con su mamá, con sus padres en general, cómo su mamá desde que él falleció no se ha perdido ningún partido de fútbol americano. Él espera ese partido cada año porque sabe que su mamá va a estar ahí. Realmente la historia que tiene Wally con su mamá sí es emotiva, pero a la vez ves toda la presión que ella le ponía. Me hubiera gustado saber más cómo se sintió la mamá al ver toda la presión que le metió a su hijo, que hizo que falleciera. Evidentemente es Maddie quien le ayuda a Wally a darse cuenta que él dio todo de él, que hay formas de seguir adelante y que tal vez la presión de su mamá fue demasiado. Wally es un personaje que siempre nos lo muestran como muy alivianado, muy divertido, etcétera, 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 pero cuando nos muestran su lado profundo, para mí es increíble. Y algo que se me hizo que desaprovecharon en esta serie fue el hecho de que hayan puesto que a Wally le gustaba Maddie, pero no desarrollaron mucho la historia. Nos muestran mucho interés de Wally por Maddie, sin embargo no es del todo recíproco. Sí hay un capítulo donde medio Maddie le corresponde, donde empieza a ver algo, pero cuando acaba el capítulo a Maddie se le olvida y al mundo también, y solamente sigue Wally interesado en ella y ya ella sigue obsesionada con su desaparición, que entiendo quiere resolverla, pero pues un poco de romance en la serie hubiera venido bien y no solamente en un episodio. En el mundo de los espíritus también tenemos a Charlie, que es un chico que en los años 80 él estaba enamorado de otro chico. Eso obviamente era súper mal visto, cómo era posible que a él podía estar enamorado de otro chico. El día que él muere escribe una carta al amor de su vida diciéndole lo peor, y básicamente él muere por una alergia que le causó la comida que tenía ese día en la cafetería, y muere viendo cómo el amor de su vida lee esa carta que se arrepiente él de escribir. Afortunadamente Maddie le ayuda a resolver de alguna forma esta situación, pues resulta que esta persona que en los 80 era alumno se convirtió en maestro en el tiempo presente, y con ayuda de Simon, Charlie le ayuda a escribirle una carta para que llegue hasta manos del maestro. Es evidente que no es una relación que vaya a prosperar, pero al menos Charlie sana su interior y eso es increíble. Tenemos otro personaje que es Rhonda, que es una chica un poco amargada que básicamente la mató su propio consejero en la escuela. Su historia también es bastante fuerte porque era la persona que ella le confiaba más, pero para él era solo su consejero y con quien apoyarse. Para el consejero creía que había algo más de interés. Cuando Rhonda le dijo que no, que tenían que separarse, él la mató. Y es una historia tan terrible porque nos dicen que se dieron cuenta que el consejero mató a Rhonda. Lo mandaron a la cárcel y ahí murió. Y Rhonda nos dice, sin embargo, ¿eso qué? Eso no me regresó, no me hizo sentir mejor. Y Rhonda tiene mucha conexión con Maddie para que realmente Maddie descubra qué fue lo que realmente le sucedió. Me gustó mucho la conexión que tuvo con la protagonista y su historia, que a pesar de que es bastante fuerte, como ella sigue siendo ese personaje duro que también es sensible a la vez, y me encantó este personaje. En el mundo de los espíritus también tenemos el personaje del maestro, que básicamente era como el consejero ahí que les estaba buscando ayudar a pasar un mejor tiempo en este mundo de los espíritus. Les hacía escribir obituarios, les hacía como dinámicas para que como que hubiera integración y así, y básicamente nos contaba que buscaba ayudar a estos espíritus a que pudieran cruzar hacia el otro lado, por el cielo, lo que sea que ellos crean. Están atrapados en un limbo y la intención del maestro era hacerlos cruzar a que ya pues no estuvieran en este lugar. Al inicio de la serie nos cuenta que hay una chica que se llama Janet que logró cruzar, y Rhonda es la primera que realmente desea también poder ya irse de este lugar y le pide ayuda obviamente al maestro. Por último tenemos el personaje de Dawn, que realmente salió simplemente para decirnos cómo era el proceso de irse de este lugar del limbo para cruzar hacia lo que sea que cada quien cree. El momento en que se da cuenta que ella no es lo que toda la gente creía, que era una burla, que era un payaso, que realmente era alguien que no valía la pena, sino que se da cuenta que ella vale mucho más de lo que la gente decía cuando ella murió, es cuando ella puede cruzar. Y cuando cruza, toda la escuela empieza como a parpadear y empiezan todos a sentir como muy raros los espíritus, y empiezan a darse cuenta que cuando Janet cruzó, eso no sucedió. Y aquí es donde la historia se pone bastante interesante. Durante la temporada nos cuentan que hay una persona que está asaltando las casas en el mundo de los vivos. Xavier, Nicole, Simon y Claire están averiguando toda esta situación, y todos creen que esta persona que está haciendo todo este daño es responsable de la situación de Maddie. Es Nicole junto con Xavier y Claire quien se da cuenta de quién es esta persona, justamente al momento en el que están viendo una casa abandonada donde vieron cosas de Maddie, pero esta persona huye en la camioneta de Xavier y deja a Xavier inconsciente, y así es como Xavier termina la temporada. Nicole graba a esta persona y le envía este video a Simon. Simon, quien es la única persona que puede contactarse con Maddie, va y le explica toda esta situación. Le dice, mira, ya atrapamos a la persona que puede que
sea la responsable de tu desaparición. Y nos dicen que esa persona que ha estado causando tanto daño en el mundo de los vivos es Maddie. Por lo que Simon cree que al ser él el único que ve a Maddie, simplemente es una forma en la que él está tratando de superar que Maddie desapareció, que solamente es producto de su imaginación y decide irse. Maddie, que realmente es un espíritu porque convive con otros espíritus, no entiende qué está pasando, cómo es que existe en el mundo de los vivos y en el mundo de los espíritus. Wally, Charlie y Rhonda que están averiguando qué rayos está sucediendo, porque cómo es posible que cuando Janet cruzó no se sintió lo mismo que cuando Dawn cruzó, se dan cuenta que el maestro que estaba en el mundo de los espíritus no era quien dice ser. El maestro como espíritu los había usado como experimento y había analizado las muertes de cada uno y cómo habían sido sus vidas. Pues resulta que tenía como un escondite en el lugar donde Maddie había muerto, donde él podía manipular las cosas del mundo de los vivos, por lo que encierra a Charlie, a Rhonda y a Wally cuando ellos descubren que el maestro no es alguien en quien confiar. Maddie recuerda lo que pasó en su último día en el mundo de los vivos, recuerda que vio a su mamá pero su mamá se fue, que justamente cuando su mamá se fue ella recuerda haber escuchado gente que pedía ayuda en este mismo lugar donde Charlie, Wally y Rhonda estaban pidiendo ayuda. Cuando ella quiere ayudar a estas personas que pedían ayuda cuando ella estaba en el mundo de los vivos, resulta que eran el maestro y Janet, obviamente como espíritu. Y cuando Maddie abre la puerta, Janet se mete en el cuerpo de Maddie y el espíritu de Maddie obviamente tiene que salirse del cuerpo de Maddie. Y esa es la razón por la que hay una Maddie en el mundo de los vivos y una Maddie en el mundo de los espíritus. Porque en el mundo de los vivos, Janet en el cuerpo de Maddie estaba causando todo este desastre, porque obviamente no podía ser descubierta, porque no pueden darse cuenta que no es Maddie. Y Maddie solamente se queda sorprendida, pues se da cuenta que el señor Martin no era quien dice ser. Maddie no murió, sino que su cuerpo había sido poseído ahora por otro espíritu. Me gusta, pero no, porque si shippeo a Maddie y a Wally. Y me encantaría que se queden juntos en el mundo de los espíritus, pero obviamente Maddie tiene que recuperar su cuerpo en una nueva temporada que evidentemente tiene que haber. ¿Ustedes qué opinan? Realmente a mí me sorprendió muchísimo esta serie. Sospeché de todo el pueblo que estaba ahí y jamás sospeché que habían sido los mismos espíritus quienes habían sido los culpables de la desaparición de Maddie, y explotó mi cabeza por completo y se me hizo increíble ese plot twist. Me encantó muchísimo, realmente deseo que haya una segunda temporada, pero cuéntame, ¿qué te pareció a ti? Déjame todo en la sección de los comentarios. No se te olvide darle un gran me gusta, suscribirte, activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad de tus series y películas favoritas. En pantalla están apareciendo los comentarios destacados del último video, así como también una recomendación a otro video que tienes que ir a ver y un botoncito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Gente de YouTube, yo soy Peter y a ti te veo en el próximo video. ¡Chao!